El fondo de la bahía de Chesapeake es hoy una manta de lodo asfixiante y monótona. Cualquier organismo que no sea capaz de crecer más rápido que el cieno simplemente desaparece bajo una capa grisácea de sedimentos. Lo que pocos perciben al mirar la superficie del agua es que el arquitecto que construyó el suelo de esta bahía, el que filtraba cada gota y mantenía unido todo el ecosistema, ha desaparecido en un 99.7%. Para el año 2011, la población de ostras en este estuario de la costa este de los Estados Unidos había caído a las 0,3 partes del 1% de lo que era en el siglo XIX. No al 3%, sino a las 0,3 del 1%. Con ellas se esfumó todo lo que sostenían: la claridad del agua, los niveles de oxígeno, las praderas de hierba marina, las poblaciones de cangrejos, los peces y, finalmente, la economía de pueblos enteros. El sistema colapsó porque un solo organismo desapareció del fondo, y nadie comprendió realmente cuánta carga estructural soportaba esa especie hasta que el suelo se volvió plano. En el año 1701, un viajero suizo llamado Franz Ludwig Michel navegó por estas aguas y dejó constancia de algo que hoy parece una fantasía biológica. Escribió que la abundancia de ostras era tan increíble que formaban bancos tan densos y altos que los barcos debían maniobrar con extremo cuidado para no encallar. Su propia embarcación golpeó un arrecife de ostras y permaneció varada durante 2 horas, esperando a que la marea la liberara. Lo que Michel estaba viendo no era solo una fuente de alimento, sino una barrera física, una cordillera submarina que se elevaba desde el lodo hacia la superficie. En aquel entonces, antes de 1870, la población era tan masiva que el colectivo biológico era capaz de filtrar el volumen total de la bahía, unos 68 billones de litros de agua, en apenas 3 o 4 días. Toda la bahía pasaba por las branquias de las ostras cada semana. Para entender la magnitud del desastre, hay que comprender que la bahía de Chesapeake posee la proporción de drenaje terrestre más alta de cualquier cuerpo de agua costero en el planeta. Por cada kilómetro cuadrado de agua, hay 14 kilómetros cuadrados de tierra drenando hacia ella. Ríos, arroyos, zanjas agrícolas y alcantarillas de 6 estados distintos vierten sedimentos y nutrientes en este estuario poco profundo cada segundo. Durante 6.000 años, la bahía procesó esta carga masiva porque las ostras operaban un sistema de filtración mecánica sin igual. Una sola ostra adulta puede filtrar hasta 190 litros de agua al día, succionando partículas, algas y materia orgánica, empaquetándolas en pellets densos que caen al fondo. Pero las ostras no solo limpiaban el agua, construían el suelo. Generación tras generación, cementaban sus conchas sobre las de sus antecesores, creando torres y muros que desafiaban la gravedad. El problema no fue la contaminación en sí misma, ni el descuido generalizado. La bahía murió porque alguien la aplanó. La altura vertical de los arrecifes no era un adorno estético. Era el punto crítico de supervivencia en un entorno donde el sedimento nunca deja de caer. Las ostras evolucionaron para construir más rápido de lo que el lodo podía enterrarlas, perforando las capas de limo para alcanzar el agua limpia, oxigenada y rápida de las capas superiores. Al destruir esa arquitectura tridimensional, se rompió el motor biológico más elegante del planeta. Lo que ocurrió después de que las dragas industriales nivelaran el fondo fue una espiral de muerte de 100 años que parecía irreversible. La solución, cuando finalmente llegó, no consistió en limpiar el agua con químicos, sino en una intervención física precisa: devolverle al fondo su tercera dimensión. Esta es la historia de cómo 20 centímetros de granito y una ingeniería biológica de milenios lograron revertir un colapso total, demostrando que a veces la naturaleza no necesita ser salvada, sino simplemente reconstruida desde sus cimientos mecánicos. Para entender la magnitud de lo que se perdió, debemos viajar a la década de 1880, la era dorada de la ostra en el Chesapeake. En aquel entonces, el estuario no era solo un cuerpo de agua, era una fábrica biológica de una eficiencia aterradora.
Las comunidades costeras de Maryland y Virginia, como Crisfield u Oxford, no solo vivían del mar, estaban construidas literalmente sobre montañas de conchas descartadas. En 1884, solo los recolectores de Maryland extrajeron 15 millones de celemines de ostras de la bahía en una sola temporada. Estamos hablando de miles de millones de animales individuales arrancados del fondo. Para la mirada de la época, este recurso parecía infinito, una cornucopia que alimentaba a toda una nación gracias a dos innovaciones clave: la tecnología de enlatado industrial y la expansión del ferrocarril. De la noche a la mañana, la ostra de Chesapeake dejó de ser un alimento local para convertirse en una mercancía global, y la demanda se volvió feroz. Sin embargo, el colapso no fue provocado por el número de animales extraídos, sino por la forma en que se extrajeron. Tras la Guerra Civil, la recolección se industrializó con el uso del dragado pesado. Imaginen un marco de acero con dientes de hierro y una bolsa de malla metálica que pesa cientos de kilos, arrastrada a gran velocidad por barcos motorizados a través de los arrecifes. El efecto de la draga es el de un bulldozer en un bosque. No cosecha el fruto, demuele la arquitectura. Cada pasada de la draga cizallaba la parte superior del arrecife, la superficie viva y en crecimiento, y dispersaba las conchas y los escombros por el lodo. Al hacer esto, la industria cometió un error de cálculo físico fundamental. Le arrebató al arrecife su altura. Y sin esa altura, cayó el primer dominó de una reacción en cadena que duraría un siglo. El sedimento que los arrecifes habían logrado superar durante 6.000 años se encontró de repente sin obstáculos. Los arrecifes aplanados, nivelados al mismo plano que el lodo circundante, quedaron atrapados en la capa límite, la zona de agua más lenta y muerta justo en el fondo, donde la velocidad de la corriente cae a casi cero y las partículas en suspensión simplemente caen por gravedad. Milímetros de limo se acumularon sobre las conchas rotas, convirtiéndose pronto en centímetros. En ese momento, el ciclo reproductivo se rompió. Las larvas de ostra son animales microscópicos que flotan a la deriva durante 2 semanas antes de necesitar una superficie dura y limpia para aterrizar y fijarse. Si no hay superficie dura, no hay fijación. Si no hay fijación, no hay nuevas ostras. El entierro de las conchas bajo el fango asfixiante cortó el cordón umbilical de la especie. Billones de larvas buscaban dónde asentarse, solo encontraban lodo y morían. La desaparición de las ostras desencadenó el segundo colapso, la claridad del agua. Sin la filtración constante, el agua se volvió turbia, cargada de algas y sedimentos que ya nadie bombeaba. Lo que antes tomaba 3 días, ahora requería un año entero para ser filtrado. El exceso de nutrientes de las granjas y ciudades alimentó enormes floraciones de algas que, al morir y hundirse, eran consumidas por bacterias que agotaban el oxígeno disuelto. Los niveles de oxígeno cayeron por debajo de los 2 miligramos por litro, el umbral donde casi nada sobrevive, creando las famosas zonas muertas que hoy asfixian la bahía cada verano. Esta oscuridad submarina mató a las praderas de hierbas marinas, como el pasto marino Zostera marina, cuyas raíces anclaban el sedimento. Al morir las plantas, el sedimento que retenían fue liberado de nuevo al agua, empeorando la turbidez en un bucle de retroalimentación positiva que giraba cada vez más rápido. Finalmente, en 1949 y 1959 llegaron 2 parásitos devastadores, el MSX y el dermo. En una población sana y densa, las ostras habrían desarrollado resistencia genética en pocas generaciones, pero esta población estaba fragmentada, hambrienta de oxígeno y enterrada. Las enfermedades arrasaron con lo poco que quedaba. Para el año 2003, la cosecha comercial había caído de los 15 millones de 1884 a apenas 50.000 celemines. La economía de la bahía se hundió junto con el ecosistema. Más de 25.000 personas que trabajaban en la cosecha desaparecieron de los muelles. El sistema estaba atrapado en una trampa física,
El lodo enterraba las conchas, el agua turbia mataba las plantas y las enfermedades impedían cualquier recuperación natural. Durante décadas, el Estado intentó arreglarlo arrojando millones de conchas frescas al fondo, gastando fortunas cada año, pero todo fracasó. La razón era la geometría. Una capa delgada de conchas sobre un fondo plano es un blanco fácil para el lodo. En semanas el sedimento las cubría de nuevo. El Chesapeake no estaba muriendo lentamente, estaba manteniendo activamente su propia muerte, como una máquina diseñada para fallar, hasta que alguien comprendió que el problema no era biológico, sino estructural. En 2014 se produjo un giro de guión que pocos esperaban en el mundo de la conservación. No fue un descubrimiento fortuito en un laboratorio, sino un pacto histórico, el Acuerdo del Valle de la Bahía de Chesapeake. Lo que lo hizo inusual no fue solo su ambición, sino la coalición de actores que decidieron dejar de pelear por las migas de un sistema colapsado para intentar reconstruir el motor entero. En la misma mesa se sentaron el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, agencias estatales de Maryland y Virginia, y organizaciones sin fines de lucro como la Alianza para la Bahía de Chesapeake. Cada uno de estos grupos tenía intereses tradicionalmente enfrentados. Los ingenieros militares buscaban estabilidad estructural, los biólogos, biodiversidad, y los políticos, viabilidad económica. El compromiso que alcanzaron fue algo nunca antes intentado a esta escala: la iniciativa de los 10 tributarios. El objetivo era restaurar de forma permanente el hábitat de las ostras en 5 ríos de Maryland y 5 de Virginia para el año 2025. El foco inicial se cerró sobre un pequeño afluente en la costa este de Maryland, Harris Creek. En aquel momento, Harris Creek era el ejemplo perfecto del fracaso sistemático. De sus 600 hectáreas históricas de arrecifes, solo quedaban 0.8 hectáreas de hábitat funcional. El resto era lodo. Aquí es donde entra en escena una figura clave, Stephanie Westby, de la NOAA. Como coordinadora del proyecto, Westby sabía que repetir los errores del pasado, arrojar capas finas de conchas sueltas, solo serviría para alimentar el fango. La solución propuesta fue un cambio de paradigma físico: dejar de usar solo conchas y empezar a usar piedra. En concreto, granito. El despliegue fue una operación industrial masiva. El cuerpo de ingenieros mapeó el fondo del río con un sonar de barrido lateral de alta resolución para identificar los puntos donde el suelo era lo suficientemente firme para soportar peso. Luego llegaron las barcazas. Eran plataformas colosales, cargadas con miles de toneladas de granito extraído de canteras, hormigón triturado y conchas fósiles. Para que se den una idea de la escala, solo en el río Piankatank, construir apenas 10 hectáreas de arrecife requirió más de 26.000 toneladas de granito. El material se bajaba al fondo y se disponía en bases que se elevaban entre 20 y 40 centímetros sobre el lodo. Esos 20 centímetros son, literalmente, la frontera entre la vida y la muerte. A esa altura, el granito se asienta en agua en movimiento, no en la capa muerta del fondo. Las superficies irregulares del granito generan turbulencia, un fenómeno físico que desvía el sedimento que cae, de la misma manera que una roca en un río desvía las hojas. El arrecife se volvía, por diseño, autolimpiante. Mientras tanto, en el laboratorio ambiental Horn Point, los científicos trabajaban en la segunda parte de la ecuación, la biología. No usaban cualquier ostra, sino ejemplares seleccionados por su resistencia a las enfermedades que habían diezmado la población durante décadas. Criaban a las larvas en tanques controlados y luego permitían que se fijaran sobre conchas de ostras recicladas y limpias. A esto lo llaman spat on shell, semillas sobre concha. Una vez que las pequeñas ostras estaban cementadas, la Asociación para la Recuperación de la Ostra cargaba estas conchas vivas en barcos de poco calado. Siguiendo coordenadas GPS exactas que coincidían con las bases de granito, los operarios usaban mangueras de agua a alta presión
para proyectar literalmente las ostras vivas sobre el granito. Estaban pintando la piedra con biología. Aquí apareció el escepticismo. Muchos pescadores locales, conocidos como watermen, se opusieron ferozmente. Su argumento era honesto y directo. Están bloqueando el fondo del mar con piedras que romperán nuestras redes, y están declarando estas zonas como santuarios prohibidos para la pesca. Nos están quitando nuestro sustento para un experimento científico. La tensión era máxima. ¿Tenía sentido gastar 29 millones de dólares en un solo arroyo si la gente que vivía de él no podía tocar el recurso? La respuesta llegó con la primera gran sorpresa en 2021, tras un monitoreo de 6 años. Los científicos esperaban una supervivencia moderada, pero los datos fueron abrumadores. El 98.6% de los arrecifes restaurados cumplían con todos los indicadores de densidad y biomasa. Pero hubo algo más que nadie predijo con exactitud. En 2018, la región sufrió inundaciones masivas de agua dulce que redujeron drásticamente la salinidad de la bahía, algo que normalmente mata a las ostras de forma masiva. Sin embargo, las ostras en los arrecifes altos de granito sobrevivieron en tasas mucho mayores que las de los arrecifes naturales planos. La altura no solo las protegía del lodo, sino que las situaba en una zona de la columna de agua con mejores condiciones químicas durante las crisis. La naturaleza demostró ser más resiliente de lo que los modelos de laboratorio sugerían, siempre y cuando tuviera la base física adecuada. El experimento de Harris Creek no solo funcionó, se convirtió en la prueba irrefutable de que la recuperación ecológica no es una cuestión de caridad hacia la naturaleza, sino de ingeniería inteligente aplicada a la vida. Los resultados de Harris Creek no fueron solo una victoria para la biología, fueron la prueba de que el sistema estaba esperando una señal para reiniciarse. Para el año 2021, los datos confirmaron que 139 de las 141 hectáreas de arrecife construidas habían superado con creces los estándares más exigentes de densidad y biomasa. Pero la verdadera sorpresa no estaba en los números de las ostras, sino en lo que ellas empezaron a hacer con el mundo que las rodeaba. La cascada que había funcionado en reversa durante un siglo comenzó a correr hacia adelante. La filtración fue el primer síntoma de recuperación. En Harris Creek, la densidad de los arrecifes alcanzó tal nivel que la población de ostras ahora es capaz de filtrar el volumen total de agua del arroyo en menos de 10 días durante los meses de verano. En el río Lynn Haven, en Virginia, donde la mayor salinidad permite un crecimiento aún más acelerado, los equipos de monitoreo registraron hasta 3.400 adultos por metro cuadrado. Una densidad tan extrema que la superficie del arrecife es esencialmente una pared sólida de conchas vivas. El agua, que durante décadas tuvo la opacidad del chocolate con leche, comenzó a aclararse. Y cuando el agua se aclaró, ocurrió el milagro que los científicos esperaban. La luz del sol volvió a tocar el fondo. En 2018, los censos aéreos registraron 43.700 hectáreas de praderas de hierbas submarinas en toda la bahía de Chesapeake, la cifra más alta en el registro moderno y casi el triple del mínimo histórico de 15.000 hectáreas medido a mediados de los años 80. El mismo bucle de retroalimentación que las había aniquilado, ahora las alimentaba. Agua más clara significaba más hierba. Más hierba significaba más raíces anclando el sedimento. Menos sedimento suspendido significaba agua aún más clara. Pero las ostras estaban haciendo algo más, algo invisible a los ojos pero crítico para la química del planeta. Estaban comiéndose la contaminación. Las ostras atrapan el nitrógeno en sus conchas y tejidos, pero además, las densas comunidades de microbios que viven en la estructura del arrecife convierten el nitrógeno disuelto en un gas inofensivo que escapa a la atmósfera. Solo los arrecifes de Harris Creek eliminan unas 9 toneladas de nitrógeno al año. En una década, habrán extraído 450 toneladas, el equivalente a retirar del agua 20.000 sacos de fertilizante industrial y hacerlos desaparecer. Como resultado, en el verano de 2023,
La zona muerta que ha atormentado a la bahía durante décadas se redujo a su tamaño más pequeño desde que comenzó el monitoreo en 1985. Sin embargo, para las comunidades locales, la métrica del éxito no era el nitrógeno, sino el bolsillo. Aquí es donde la honestidad es necesaria. La creación de santuarios permanentes donde está prohibido pescar fue un golpe duro para el orgullo y la tradición de los pescadores. Pero la ciencia demostró que el arrecife no es una caja cerrada, sino una fábrica que exporta vida. El cangrejo azul, la especie más icónica de la economía de la bahía, mostró una tasa de supervivencia un 300% mayor en los arrecifes tridimensionales que en el lodo plano. Los cangrejos juveniles finalmente tenían dónde esconderse de los depredadores. Aunque no se puede pescar dentro del santuario, el efecto derrame de larvas y cangrejos migrando hacia zonas abiertas ha provocado que las cosechas comerciales de ostras en Maryland se tripliquen en las últimas 2 décadas. Los modelos económicos proyectan que los arrecifes maduros solo en el sistema del río Choptank generarán $23 millones anuales y sostendrán más de 300 empleos. El costo de 29 millones de Harris Creek se amortiza, en términos de retorno económico regional, en menos de 2 años. Para poner esto en perspectiva, construir un solo kilómetro de autopista en Maryland cuesta unos $3,7 millones. El Estado resucitó un motor biológico completo, capaz de filtrar millones de litros, eliminar toneladas de contaminación y triplicar la supervivencia de los cangrejos, por el precio de pavimentar unos 8 kilómetros de carretera. El proyecto se ha expandido ya a los 10 tributarios originales, más un sitio adicional en Virginia. Se han construido casi 1,000 hectáreas de arrecife y se han plantado 7.500 millones de ostras. En los sitios de alto rendimiento de Virginia, los arrecifes ya son autosustentables. Las larvas salvajes se asientan sobre el granito por sí solas, construyendo nuevas capas y creciendo hacia arriba, tal como lo hicieron durante 6.000 años. La lección que yace bajo 1,000 toneladas de granito en el fondo de la bahía es que el colapso no fue una catástrofe inevitable, sino el resultado de una sustracción física. Alguien eliminó la altura, y la física de la sedimentación hizo el resto. Cada intento fallido de salvación durante un siglo fracasó porque intentaba luchar contra el lodo en su propio terreno, el plano horizontal. La solución que funcionó no luchó contra el fango, simplemente lo superó en altura. 20 centímetros de piedra colocados en el lugar correcto permitieron que 6.000 años de ingeniería evolutiva retomaran el mando del sistema. El Chesapeake no necesitaba que lo limpiáramos, necesitaba que le devolviéramos el suelo. 8 centímetros de granito y la máquina volvió a encenderse.